Justo el otro día recibí un correo electrónico de YouTube con el resumen del año de mi canal, y entre otras cosas me dijo que en 2019 los espectadores pasaron 6.1 millones de horas viendo a The History Guy, y eso es asombroso para mí, porque The History Guy no es un canal tan grande según los estándares de YouTube, pero esto realmente comenzó como algo que estaba haciendo en mi sótano porque realmente me encanta contar historias de la historia, y me conmueve que tantos de ustedes compartan esa pasión, y que pasen su tiempo viendo a The History Guy, y realmente les agradezco, pero me hizo pensar en lo fácil que elegimos la televisión que vemos estos días, porque soy lo suficientemente mayor para recordar cuando solo tenías 3 estaciones que llegaban a tu casa a través de una antena en el techo. La tecnología de la televisión ha evolucionado dramáticamente solo en mi vida, sin contar todas las cosas que la llevaron hasta ese punto, y el desarrollo de esa tecnología que cambió el mundo requirió la convergencia de docenas de diferentes tipos de tecnología y docenas de inventores, algunos de ellos famosos y algunos de ellos relativamente olvidados, y es ciertamente una historia que merece ser recordada. La idea de la televisión, la transmisión electrónica de imágenes en movimiento, se remonta al telégrafo, la forma más temprana de comunicación electrónica que comenzó a conectar el mundo en 1837. A medida que los cables telegráficos cruzaron naciones y océanos, las personas rápidamente trabajaron en avances como transmitir la voz hablada en lugar de solo puntos y guiones, hacerlo sin cables y, sorprendentemente temprano, transmitir imágenes. En 1860, el sacerdote italiano Giovanni Caselli inventó el pintelegraph. El dispositivo transmitiría por líneas telegráficas estándar. Los dispositivos en ambos extremos se sincronizarían con un péndulo. El mensaje se escribiría con tinta aislante en una placa de metal. El receptor sincronizado usaría un papel con un químico que se oscurecía cuando una corriente lo atravesaba. El emisor enviaría la imagen como corriente y el receptor la decodificaría. El dispositivo y el fax temprano podían reproducir imágenes. La imagen se trazaría línea a línea con cada oscilación del péndulo, formando la imagen completa. Este proceso, una versión temprana de la rasterización, que consiste en apilar líneas para crear una imagen raster, nombrada por la palabra latina para rastrillo, sería crucial en el desarrollo de la televisión. Se usaba para verificar firmas bancarias, pero ideó que las imágenes podrían transmitirse solo por corriente eléctrica. El dispositivo era relativamente lento y esencialmente solo útil para líneas, no para sombras, pero asombrosamente fue patentado y en uso comercial más de una década antes de la invención del teléfono. El pentelegraph funcionaba con los mismos principios de la televisión actual. Una imagen se codificaría en una señal electrónica que de alguna manera se transmitiría a un receptor que podría decodificar esa señal y reconstruir la imagen, pero tendría que hacerse bastante antes de que pudiera mostrarte, digamos, una imagen en movimiento. Un problema era que el dispositivo solo podía escribir una línea a la vez. Traducir imágenes en movimiento requeriría la capacidad de dibujar todas las líneas a la vez, o al menos casi a la vez. La primera solución a ese problema vino del inventor alemán Paul Julius Gottlieb Nipkow. El disco de Nipkow, patentado en 1885, utiliza un disco giratorio perforado con agujeros en espiral como solución. Cada agujero representa un punto que podría codificar datos. A medida que el disco gira, cada agujero codifica datos a través de una sola línea. La máquina decodificadora usaría un disco sincronizado para apilar las líneas. Las perforaciones están en espiral, por lo que cada línea se renderiza en un momento diferente, permitiendo la codificación de los datos línea por línea. Como el disco gira a la vista, la imagen parece moverse en conjunto. Pero para convertir el disco de Nipkow en un método de transmisión de imágenes en vivo, se necesitaban otros avances, como el tubo de fotosensible a la luz desarrollado en 1870 y el tubo de vacío Audion inventado por el líder estadounidense Forrest y patentado en 1907 que amplificaba señales y fue clave para la radio y la televisión. En 1925, el escocés John Bird demostró la primera televisión en funcionamiento. El sistema usaba cabezas de maniquí como sujetos en una habitación oscura en su primer modelo, ya que tenían un contraste más claro que las caras humanas regulares. Se les mostró una luz brillante reflejada a través de un disco Nipkow. La luz sería capturada por tubos de foto que codificarían la luz en señales eléctricas para brillo y oscuridad. Eso sería enviado a través de la radio a un receptor. En el receptor, las señales se leerían y destellarían en una lámpara brillante a través de un disco Nipkow sincronizado. Al girar el disco, la luz que pasaba por sus agujeros aparecía como líneas, creando una imagen de trama. La calidad de imagen dependía de las líneas codificables y la velocidad del disco. La calidad de imagen de la televisión mecánica, llamada así por el disco giratorio que recubría la luz, estaba limitada, ya que los discos más grandes se volvían imprácticos después de cierto diámetro.
Pero la combinación de tubos de foto, transmisión de radio más potente y el disco de Nipkow permitió el desarrollo temprano de la televisión en varios países. Se dice que la primera estación de televisión experimental del mundo, WOSXB, comenzó a transmitir en 1928 desde la instalación de la Corporación General Electric en Schenectady, Nueva York, y sigue operando en la actualidad. La televisión mecánica fue el tipo principal utilizado en los años 30, pero sus limitaciones, como una imagen borrosa y pequeña, no lograron captar la atención del público. Además, la Gran Depresión no era un terreno fértil para desarrollar un nuevo artículo de lujo caro para el consumidor, pero ya se estaba desarrollando un salto cuántico en la tecnología de la televisión. En 1897, el físico alemán Carl Ferdinand Braun construyó el primer tubo de rayos catódicos. El tubo de rayos catódicos es un tubo de vacío donde se generan electrones y se proyectan en una pantalla fosforescente. El fósforo en la pantalla brilla al ser golpeado por electrones. El flujo de electrones se enfoca en un haz estrecho y se utilizan imanes para manipular el haz. Se reconoció rápidamente que el tubo de rayos catódicos tenía el potencial para funcionar tanto como transmisor de imágenes como receptor, pero los primeros experimentos con lo que se llamaría televisión electrónica en oposición a la mecánica fueron decepcionantes. Aunque había muchos sistemas y desarrollos en competencia, el primer sistema de televisión totalmente eléctrico fue demostrado por el inventor estadounidense Philo Farnsworth en 1927. Nacido en 1906, se decía que Farnsworth tuvo la idea de su televisión electrónica a los 14 años, cuando se dio cuenta de que solo los electrones eran lo suficientemente rápidos para capturar y representar una imagen en movimiento clara. La contribución de Farnsworth fue el uso de un tubo de rayos catódicos para escanear y recibir imágenes. Su sistema fue demostrado por primera vez en 1928 y es ampliamente reconocido como la primera demostración de un sistema de televisión electrónico. Farnsworth obtuvo varias patentes por inventos relacionados con el desarrollo de la televisión y otras actividades, siendo ampliamente considerado el inventor de la televisión electrónica. No obstante, múltiples inventores en Estados Unidos y Europa desarrollaban conceptos parecidos. La Radio Corporation of America contrató al inventor ruso Vladimir Zworykin, quien solicitó una patente para la televisión electrónica en 1923, pero no logró construir un dispositivo funcional. RCA demandó a Farnsworth por prioridad de patente, pero este ganó la disputa. RCA pagó a Farnsworth por el uso de sus patentes. La combinación de las contribuciones de Farnsworth, Zworykin y los desarrollos en Europa mejoró constantemente la calidad de la grabación y transmisión de televisión electrónica. Se establecieron estaciones experimentales en Estados Unidos y Europa, y se transmitieron algunos eventos. RCA esperaba impulsar el crecimiento de la televisión utilizando técnicas de producción en masa para reducir el costo de los televisores y aumentando la programación a través de su red National Broadcasting Company. Pero las restricciones de la tecnología, el alto costo y las limitaciones de la Gran Depresión aún impedían que la tecnología realmente despegara. Y luego, cuando llegó la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de esos recursos se destinaron a tecnologías de guerra como la radio y el radar. Por ejemplo, en abril de 1942 Estados Unidos detuvo la producción de equipo de transmisión civil y lo destinó para uso bélico. En ese momento, se estimaba que solo había 5.000 televisores en todos los Estados Unidos. Pero el fin de la guerra creó un terreno fértil para el crecimiento de la nueva tecnología. En octubre de 1945, la Junta de Producción de Guerra de los Estados Unidos terminó su prohibición de guerra sobre la producción de equipos de radio y televisión para uso del consumidor. La producción en tiempo de guerra había hecho crecer sustancialmente la economía de los Estados Unidos y el país disfrutó de la prosperidad de la posguerra. Para 1947 había cerca de 44.000 televisores en los Estados Unidos. Para 1949 había 940.000. Para 1953 había 20 millones. La televisión ofrecía entretenimiento a bajo costo y las redes, estaciones y programas se multiplicaron. La programación, respaldada por publicidad, era asequible y promovía la cultura del consumo, incentivando la compra de artículos. En 1960, el 75% de las familias en Estados Unidos tenía al menos un televisor. En 1947 hubo importantes avances tecnológicos, destacando el desarrollo del sistema de sonido interportador que permitió procesar el sonido y la imagen juntos, eliminando la necesidad de transmisores y receptores separados para audio y video. La televisión a color enfrentaba problemas. Estados Unidos tenía dos sistemas compitiendo y buscaba un estándar.
La versión inicial seleccionada por la Comisión Federal de Comunicaciones en 1950 habría utilizado el espectro Ultra High Frequency y las señales eran incompatibles con los conjuntos existentes de blanco y negro. Esto limitó la audiencia de manera previsible, ya que se producía poco contenido en color y lo que había solo podía verse en el número limitado de televisores en color. Se creó y aceptó como estándar por la Comisión Federal de Comunicaciones en 1953 un sistema integrado con color compatible donde la señal se enviaba junto con la imagen en blanco y negro. Aunque solo los televisores a color mostraban el color, tanto estos como los de blanco y negro recibían los mismos programas. Sin embargo, el alto precio y la escasa programación redujeron el atractivo de las televisión a color, que no superaron en ventas a las televisión en blanco y negro hasta los años 70. Un problema con la televisión tubo de rayos catódicos es que el tubo requiere distancia para que los cañones de electrones proyecten. Los diseños iniciales para pantallas planas con renderizado diferente de la señal se propusieron en los 60, pero no estuvieron disponibles comercialmente hasta los 80. Las pantallas se utilizaron primero en dispositivos como grabadoras de video, donde la portabilidad de la pantalla era lo más importante, pero con el tiempo se desarrollaron en televisores grandes y altamente capaces. Como no necesitaban la profundidad de un tubo de rayos catódicos, las pantallas ahora podían integrarse en teléfonos o montarse en paredes. En un televisor pantalla de cristal líquido, una luz de fondo ilumina pequeños cristales líquidos que rotan frente a ella. Los cristales con filtros polarizados controlan el color e intensidad de la luz que pasa, creando una imagen pixelada. Los televisores LED más recientes funcionan de manera similar, pero están retroiluminados con diodos emisores de luz. Uno de los mayores cambios en la transmisión televisiva en los últimos años ha sido la llegada de la televisión digital. Con la televisión analógica siguiendo las pautas de frecuencia de los años 1940, una estación envía una señal por una frecuencia de radio. La programación se codifica en la señal variando la amplitud. En contraste, la televisión digital convierte la señal en bits binarios. Las señales digitales son de mayor calidad, representan mejor la imagen y no se degradan con la distancia. El digital es más eficiente y requiere menos ancho de banda para transmitir la señal. La televisión digital se volvió práctica en los 90, cuando se desarrolló la tecnología de compresión digital para reducir significativamente el ancho de banda requerido para el video digital sin comprimir. Las televisión digitales comprimidas permitieron la televisión de alta definición con resoluciones mucho más altas que las disponibles previamente. La reducción del ancho de banda necesario impulsó un esfuerzo global para digitalizar la televisión de transmisión, optimizando el uso de las ondas de radio. El problema es que muchas televisiones existentes, especialmente las de personas con menos recursos, no pueden leer señales digitales y requieren una caja convertidora de digital a analógico o un televisor nuevo. La conversión digital parece afectar a una pequeña población en los Estados Unidos, ya que se estima que solo alrededor del 10% dependía de la televisión por transmisión o antena en 2014. Los Estados Unidos no esperan completar la transición digital y apagar todas las transmisiones de televisión analógica hasta 2021. Inicialmente, la televisión se transmitía principalmente por ondas de radio. Esto restringía la cantidad de canales disponibles y exigía regular las frecuencias televisivas. Y el envío de señales por cable fue inicialmente una solución para comunidades pequeñas con la dificultad de señales de esa televisión de video. El servicio de cable de pago estaba disponible en los Estados Unidos en los años 1950, pero su crecimiento fue limitado, ya que la televisión por transmisión era gratuita al sostenerse con publicidad. Además, las redes se opusieron al cable y convencieron a la Comisión Federal de Comunicaciones para que creara regulaciones que obligaban al cable a transmitir programación local y lo mantuviera fuera de los mercados urbanos donde competiría con la televisión por transmisión. En 1972 se flexibilizaron las reglas sobre la transmisión de programación por cable a distancia, y Time Incorporated creó Homebox Office, una red en la costa este de Estados Unidos que ofrecía películas y eventos especiales en un sistema de pago por visión. Cuando la Comisión Federal de Comunicaciones autorizó la transmisión de señales de televisión vía satélite en 1975, HBO aprovechó la normativa. Los operadores de cable locales obtenían programación por satélite a través de antenas parabólicas y la distribuían a los clientes por cable. En 1977, un tribunal federal dictaminó que la Comisión Federal de Comunicaciones no podía regular la televisión por cable para proteger a las redes, lo que eliminó muchas barreras. La desregulación continuó bajo la administración de 80, y para 1985, el cable tenía más de 40 millones de suscriptores en los Estados Unidos.
La suscripción a televisión por cable alcanzó su pico en 2000 con cerca de 68 millones de suscriptores, pero ahora enfrenta competencia de proveedores de servicios de satélite y teléfono, y el número de suscriptores de cable está disminuyendo. El desarrollo de la televisión es sorprendentemente dinámico. Hay al menos 2 inventores que pueden afirmar justamente ser el inventor de la televisión, y las nuevas tecnologías televisivas han cambiado tan rápido que a menudo apenas se asemejan a la tecnología de hace pocos años. Si alguna vez has gastado mucho dinero en un televisor de pantalla de proyección, sabes de lo que hablo. Hoy en día, la línea entre la televisión y las computadoras se ha desdibujado, ya que ahora puedes ver televisión por Internet. Los Smart Televisión S acceden a Internet y el contenido televisivo se almacena en servidores para reproducirse a demanda, reduciendo la demanda de algunas tecnologías tradicionales de televisión. Por ejemplo, el número de personas que se suscriben al cable ha disminuido constantemente desde el año 2000 y la capacidad de ver televisión en tu smartphone o en tu tablet ha reducido realmente la necesidad de televisores en los Estados Unidos, que pasó de un promedio de 2.6 por hogar en 2009 a 2.3 por hogar en 2015. Mientras tanto, el grupo de investigación de mercado Nielsen dice que en 2018 el estadounidense promedio pasó 11 horas al día interactuando con los medios, bajando de 9 horas y media solo 4 años antes, en 2014, ya que el tiempo de televisión, el tiempo de computadora y el tiempo de redes sociales se han fusionado para hacer lo que llamamos tiempo de pantalla. Un efecto sorprendente de la capacidad de elegir tu televisión es que ha traído de vuelta una tecnología venerable. Muchos cortadores de cable están volviendo a poner antenas en sus techos para acceder a la televisión básica de forma gratuita. Según una encuesta de Nielsen, entre 2014 y 2018, el porcentaje de estadounidenses que dependen de una antena para su televisión aumentó del 10% al 14%. El contenido de la televisión continúa impactando poderosamente la cultura, pero ahora tienes tantos canales y tantas opciones que incluso la pequeña voz como el historiador puede tocar a una audiencia, y eso ha reducido el poder relativo de las redes que una vez fueron dominantes y plantea preguntas espinosas sobre, por ejemplo, el impacto psicológico de todo ese tiempo de pantalla o qué hacer con el contenido peligroso, y esas preguntas continuarán molestándonos a medida que esta tecnología dinámica continúa desarrollándose en el futuro. Espero que hayas disfrutado este episodio del Historiador, breves relatos históricos de 10 a 15 minutos. Si lo disfrutaste, por favor, haz clic en el botón de me gusta. Por favor, deja tus preguntas, comentarios o sugerencias para futuros episodios en la sección de comentarios. Me encantará responderte personalmente. Sigue al Historiador en Facebook, Instagram, Twitter y revisa nuestra mercancía en teespring.com. Si quieres más episodios de Historia Olvidada, solo necesitas suscríbete.